Muchas gracias a todos por venir, por asistir a esta reunión. En nombre del Consejo Nacional de Educación y de la Secretaría Ejecutiva en particular, que no pudo asistir por razones de agenda, les doy a todos la más cordial bienvenida. La verdad que para el Consejo, am, los temas de la construcción de un sistema de educación superior que sea más inclusivo, más equitativo, ha sido una preocupación permanente durante los últimos años, y en ese marco también eh, se han intentado promover, ¿no?, algunas líneas de trabajo, líneas de investigación, y también algunos focos que está poniendo el Consejo en cada uno de sus pronunciamientos, en cada uno de los procesos de los que lleva. Como digo, entendemos que no hay una educación de calidad si es que el sistema no es sensible, ¿verdad? Si es que no construimos un sistema que promueva también equidad profunda, equidad en el sentido más profundo. Queremos agradecer también a todas las personas que han participado en esta instancia, y en particular a este grupo de investigadoras que hicieron este trabajo que se está presentando hoy, que va a estar hoy a cargo, la presentación, quiero decir, a cargo de Trinidad Geria y de Fernanda, ¿no? Fernanda Ramírez. Le agradecemos mucho por el apoyo, por su presentación, por el trabajo, y estamos seguros que nos va a dejar también una perspectiva mucho más enriquecida a propósito de esta, como digo, preocupación del Consejo, y una preocupación ahora transversal. Así que, eh, sin más, para no dilatar más, de nuevo, muchas gracias a todos por venir, y les dejo a ustedes con la palabra, y quedamos atentos a la presentación. Perfecto, entonces comenzamos. Eh, Muchísimas gracias por la invitación. Me presento yo, después se va a presentar Fernanda. Mi nombre es Trinidad Geria. Acá fui la investigadora principal de este estudio titulado Los caminos para la construcción vocacional, narrativas de estudiantes mujeres que prosiguen carreras masculinizadas en educación superior técnico profesional. Vamos a entrar en unos detalles próximamente de por qué decidimos profundizar y un poco navegar en esta área de estudio. Pero este trabajo, vale la pena decir desde un inicio, fue realizado en conjunto con la Fundación Niñas Valientes, que tiene acá un rol fundamental en la búsqueda de crear una educación no sexista, permitiendo ahí que todos, tantos niños y niñas, puedan aprovechar todas sus potencialidades. Así que Fernanda, también te dejo con la palabra, si es que quisieras agregar. Y bueno, muy buenos días a todos, a todas. Bueno, yo soy Fernanda Ramírez, soy socióloga y me gustaría también, por supuesto, recordar a todo el equipo que no está aquí presente ahora, pero que fue un gran equipo de trabajo ahí. Entonces, a Sofía, a Almendra, Imoyi, Javiera, Josefa, quienes nos acompañaron ahí también durante todo el proceso. Así que comencemos. Bueno, primero me gustaría introducir un poco a la Fundación Niñas Valientes, contarles que somos una fundación que estamos desde el año 2018, que trabajamos por promover una cultura equitativa y por prevenir las violencias de género desde la niñez. Si bien no solamente trabajamos con niños y niñas, o con niñas, a pesar de que así lo dice nuestro nombre, sino que también nos dedicamos a trabajar con su entorno de socialización, y en este caso también nos quisimos involucrar ya en lo que viene a ser la educación técnico-profesional superior. Contarles que hemos trabajado en distintos lugares del país y este es uno de los estudios que hemos realizado en conjunto con Cinia. Perfecto, entonces, un poco la pregunta de por qué decidimos hacer este estudio. Eh, si es que no lo han leído aún, no particularmente este estudio, sino que una investigación realizada por Sevilla, Sepúlveda y Valdebenito, los invito a hacerlo. Se titula La producción de diferencias de género en la educación media técnico profesional, y hallazgos interesantes que se conversan en esta investigación tiene que ver con la fuga de estudiantes, mujeres en las áreas típicamente masculinizadas, como por ejemplo en este caso de esta investigación se liga al área industrial o más industrializada. Y es acá en donde se habla de cómo de las pocas estudiantes que deciden optar por estas disciplinas de la educación media técnico-profesional, el día de mañana a proseguir estudios en la educación superior o hasta en la empleabilidad, tienden a optar o elegir por carreras más asociadas a los roles femeninos. Y es acá donde nace nuestra pregunta. ¿Qué lleva a
este número de, quizá pocas, pero significativa cantidad de estudiantes a persistir en la elección de carreras y especialidades masculinizadas, que hace que un estudiante que quizá en la educación media, sea por, ya sea técnico profesional, sea humanista científico o del área que haya explorado, decida el día de mañana em, inscribirse, matricularse y proseguir una educación superior en el área masculinizada técnica profesional. Es acá en donde se inicia este recorrido. Y por supuesto, para apoyarlo, nosotros nos acompañamos con distintas áreas teóricas. Ahí, perdón. eh, Acá, entonces. No sé si Fernanda. Ahí partir diciendo que, bueno, nosotros no seguimos por esto de que la vocación se construye de forma continua a lo largo de la vida, donde las personas vamos desarrollando nuestros intereses, actitudes, nuestras habilidades hacia determinadas disciplinas y actividades de preferencia. Entonces, que este proceso comienza ya desde el nacimiento y continúa hasta la muerte de las personas y que es influenciado por distintos factores contextuales. Ahí pueden ser, por ejemplo, el nivel socioeconómico, los valores culturales, las creencias de género, que es algo que vamos a abordar también, las influencias familiares, también se ha abordado como dentro de la institución escolar, compañeros, compañeras del colegio, grupos de pares también influyen en los intereses vocacionales que desarrollamos las personas, estando también muy fuertemente ahí presente la influencia que tienen las familias. Por eso después nos seguimos un poco sobre estos grupos, ver ahí sus distintas influencias. Además, está de más decir que los contextos educativos también es donde más parte pasa el estudiante durante sus años, durante sus primeros años, por lo tanto también tiene ahí un fuerte rol influyendo en los procesos de decisión vocacional. Por otro lado, tenemos también las creencias de género, que vienen a ser ya representaciones sociales que se van transmitiendo a través de distintos sistemas de agentes socializadores, como son la familia, la escuela, los grupos de pares, que son uno de los que más nos centramos, pero también podemos ver los medios de comunicación, em, la religión incluso. Hay distintas cosas que van transmitiendo estas creencias de género y las cuales van estructurando también el orden social. Y estas creencias van asignando conductas, habilidades, cualidades a las personas en función del sexo em, con el que nacen, o sea, el sexo con el que nacen las personas, lo cual va afectando las trayectorias educativas y profesionales, ya que hay distintos roles que se van esperando, son súper binarios, además decirlo, para hombres y para mujeres. De esa manera vemos cómo existen algunas funciones que se esperan para las mujeres y algunas funciones que se esperan para los hombres, desde los colores, desde las carreras también, por supuesto. Y vemos cómo a medida que la gente va creciendo, estos estereotipos se van además reforzando en los mismos sistemas de socialización, en la familia, en los grupos de pares y por supuesto en el sistema educativo, donde además hay distintas expectativas que tienen, por ejemplo, docentes en base a si el estudiante es hombre o es mujer. Perfecto. Sucede también ahora entrando a qué pasa en la educación técnico-profesional, estas decisiones vocacionales y género. Nos hacemos la pregunta de quién decide. Acá un poco Fernanda hace el recorrido de cómo se va construyendo, qué es a lo largo de la vida y el rol que también cuando yo me inserto en una cultura sucede con las creencias de género que van direccionando de alguna u otra manera estas decisiones. Nos vamos preguntando, bueno, ¿y cómo se va consolidando este proceso de decisión? Acá y hoy cercano a la fecha, muchos estudiantes están a puertas de egresar de la educación media y a tomar decisiones tan importantes como el ingreso a o la educación superior técnico profesional o otro tipo de espacios de estudio o también espacios de trabajo. Algo interesante y que nutre también esta investigación es pensar que hoy en día la educación superior está teniendo una gran participación, sobre todo de la población de mujeres. Acá cuando vemos hasta la educación superior técnico profesional, vemos que hay un incremento de aproximadamente unos 10 puntos porcentuales en estas áreas. Pero a la hora de empezar a mirar con mayor detalle, nos fijamos en que persisten brechas de género. em, Cuando tienen que ver con las disciplinas, áreas como mecánica, análisis de programación,
y del estilo todavía tienen una menor cantidad de estudiantes mujeres. Es posible inferir que acá hay un tema de socialización, donde los distintos mensajes a los que se encuentran expuestos estas estudiantes mujeres van de alguna u otra manera sugiriendo, acompañando y guiando hacia ciertas decisiones de áreas más femininizadas. Pero también sabemos, y que es extremadamente relevante de empezar a considerar, que estos mismos espacios de socialización, familias, grupos de pares, contexto educativo, también pueden ser espacios que poco permiten transgredir esas normas, o sea, poner en tensión aquello que socialmente se ha compartido y hasta el día se replica. Hay distintos estudios, por ejemplo, Rodríguez, que habla sobre cómo las estudiantes mujeres en áreas STEM se suelen sentir, al sentir el apoyo familiar, tienden a percibir espacios de mayor exploración, de mayor posibilidad de equivocación y de mayor creación y un poco de oportunidad de desarrollo. Entonces vemos cómo pueden ser también espacios que permiten, entre comillas, transgresión de las normas culturales. Junto con eso, tampoco queremos solo pensar que una estudiante es pasivamente guiada en este proceso y que es lo social lo que podría permitir esta construcción de las decisiones vocacionales, sino que también hay un rol de la propia agencia. Y es acá donde nos apoyamos mucho en los postulados de Duvet, hablando de cómo una persona, mediante la propia participación de distintos espacios de exploración, la creación de sus propias, entre comillas, pruebas, como habla este autor, o desafíos, va creando su propia interés, su propia singularidad, su propia persona, así definiendo por sí misma, por ejemplo, lo que serían estos intereses vocacionales. Entonces, un poco lo que nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué roles tiene, por ejemplo, el contexto familiar, el contexto eh, educativo, los grupos de pares con los que comparte y socializa, pero también qué rol tiene esta agencia, cuánto espacio puede tener, que el día de mañana, cómo esto permite o se va co-construyendo para crear y llevar a esta decisión vocacional. Entonces es por eso que en este estudio tomamos con la decisión de mirar este objetivo, que tiene que ver con analizar el proceso de esta construcción de estas decisiones vocacionales de estudiantes mujeres en carreras masculinizadas, en específico de la educación superior técnico profesional, pensando acá en mirar cómo esto se va construyendo a lo largo de la vida. Entendemos acá que cualquier estudiante puede optar por la educación superior técnico profesional. Entonces, acá donde nuestras decisiones metodológicas tienen un rol y que Fernanda acá nos va a acompañar en esta siguiente sección. Respecto a la metodología, hicimos 15 entrevistas semiestructuradas a estudiantes mujeres que estuviesen actualmente matriculadas en institutos de educación superior técnico profesional en Chile, a lo largo de 3 regiones de Chile, y que estuvieran estudiando áreas masculinizadas. Ahí sobre todo tuvimos de ingeniería mecánica automotriz, de electricidad, de instrumentación, entre otras carreras. Y en base a esto decidimos hacer un análisis narrativo temático, donde a partir de una pauta de entrevistas, lo que se fue haciendo fue que se les fue preguntando a las estudiantes que si esto fuera una película de su vida, qué eventos marcarían el hecho de que ellas hubieran optado por estudiar estas carreras técnico-profesionales masculinizadas. Entonces así fuimos ahondando en distintos momentos de la vida de las estudiantes y fuimos profundizando en ellos para ir encontrando así de manera retrospectiva cuáles fueron desde los primeros hitos hasta ya los últimos que les llevan a las elecciones de sus carreras. Las entrevistas las hicimos tanto de manera virtual como presencial, ya que, como comenté, había algunas estudiantes que estaban en otras regiones, en Biobío, en Valparaíso. Entonces, dependiendo de su disponibilidad y cercanía geográfica, nos fuimos ahí también acomodando eso. Y bueno, aquí están algunos de los institutos de educación superior técnico profesional, a quienes también, por supuesto, les agradecemos mucho, ya que nos ayudaron ahí haciendo la convocatoria. Las estudiantes accedieron de manera voluntaria a participar de este estudio dentro de esos centros de formación. Y lo único aquí, lo que quisimos hacer igual fue conocer distintas experiencias, por lo tanto, optamos por
poner como criterio de exclusión el que el rango de edad fuera desde los 18 hacia los 24 años, también pensando en que dentro de la educación técnico-profesional tiende a haber una población igual bastante heterogénea, de manera que fueran estudiantes que estuvieran igual un poco más cercanos a lo que fue su adolescencia, que nos pudieran contar ahí también esas decisiones, también que pertenecieran de alguna manera a una generación similar, que tuvieran algunas características en común por temas generacionales, pero sí se permitió, por lo tanto, que hubiese estudiantes que hubiesen egresado tanto de la escolaridad científico-humanista como también de técnico profesional, lo cual igual enriqueció ahí el poder comparar si estas experiencias eran similares o no. Dale, bien. Entonces, ¿qué fuimos encontrando en estas narrativas? A la hora de hacer el proceso de análisis, optamos por mirar esto desde el ciclo vital. Entonces, el primer apartado de los resultados tiene que ver con esta primera exploración que las estudiantes manifiestan desde lo que es su niñez y en donde en particular aparecen estas figuras primordiales como las familias. Y vemos distintos tipos de experiencias. Partamos con la primera que tiene que ver con figuras de familiares que se encuentran vinculados a la disciplina de estudio. Sucede entonces que estudiantes en su proceso de mirar hacia atrás, de cómo se fue construyendo este interés, mencionan que existieron distintos referentes quienes se encontraban en particular personas como padres, padrastros, abuelos, todas masculinas en ese sentido, quienes al estar ligados a la disciplina de hoy en día de estudio, pudieron crear un espacio de exploración. En particular, y la cita que elegimos en este espacio tiene que ver con una entrevistada quien cuenta cómo acompaña a su padre al taller desde pequeña en espacios de cuidado y que empieza jugando y limpiando estas distintas piezas de motores y son espacios en donde ella se empieza a preguntar, ¿para qué sirve? ¿Qué quiere hacer con esto? ¿Qué se hace con esto? Yo quiero hacer esto también. Es acá en donde la estudiante encuentra desde el juego, la creatividad, esta primera exploración, pequeñas piezas de interés que la van acompañando. Ahora, por otro lado, también tenemos otro tipo de figuras familiares que presentan principal oposición. Acá es cuando aparece sobre todo más marcado las narrativas de género, en donde no solo hay una oposición cuando se mira hacia atrás de estas instancias de interés que se aproxima al estudiante a la disciplina, desde el querer jugar con sino que también desde otros espacios de mayor sociabilidad o de desarrollo identitario, como lo que tiene que ver con el juego, como instancias como de televisión, de programas de televisión, de hasta vestimenta. Entonces acá en donde, por ejemplo, de la cita que elegimos, esta estudiante menciona y narra cómo esta película de su vida se encuentra obstaculizada por ella querer conocer y meterse, entre comillas, a este mundo de hombres en donde pareciera ser que le interesaran las distintas actividades, pero que se ve negada. Y es acá donde se refuerza. Esto va de la mano con que mi padrastro, cómo era mi padrastro conmigo, que me prohibía usar cierto tipo de ropa, acá se habla del color negro, me prohibía vestirme de tal manera. Y cómo se refuerza el tema de los roles de género, son acá más marcados. Ahora, cuando miramos el rol de la madre, tenemos dos figuras particulares. Una que se presenta como más ambivalente. En otra forma de plantearlo tiene que ver con una madre desde el apoyo con advertencia. Acá es quien, frente a las distintas manifestaciones de intereses desde el juego, pero también desde esta disciplina, de empezar a negociar con quizá quiero estudiar esta carrera, como por ejemplo mecánica o programación, se le apoya, pero a la vez se le dan distintas precauciones o cuidados que tiene que tener. En este caso que elegimos de la entrevistada 2 menciona, le dije a mi mamá, oye, ¿y si estudio técnico en electricidad? Y ella me dice, dale, deberías meterte, pero por otro lado también me recordaba que voy a ser la única niña, que voy a tener puros compañeros. Entonces acá cuando las estudiantes miran hacia atrás, recuerdan este periodo de una mayor incertidumbre, hasta de miedo y preocupación, pero hoy también lo significan como un espacio de preparación para. Esto es los momentos más importantes para las estudiantes que el día de mañana toman decisiones como tomar nuevos cursos, optar por prácticas adicionales, querer especializarse de manera autodidacta.
Entonces son preparaciones que les permiten y les van a dar fruto y que hoy en día les han dado fruto para insertarse en su carrera. Por otro lado, están madres que presentan mayor oposición. Acá entonces, de nuevo, es donde se ven más las narrativas asociadas a los roles de género y cómo en este espacio hay una oposición explícita frente a este interés. Por ejemplo, la entrevistada 13 cuenta cómo en este espacio de exploración, la madre en la insistencia de que ella fuera y se comportase como estereotípicamente se espera que se comporte una niña, la lleva hasta a inscribirse y cambiarla de colegio a uno solo de mujeres. Por último, no solo están estas figuras, sino que también vemos eh, espacios como los grupos de pares, que en particular refuerzan las normas de género. Acá en estos espacios, cuando se recuerda la niñez, se recuerdan más comentarios asociados a esto es para niños, mayores espacios de exclusión, en donde se hace esa diferencia. Ahora, junto con estos grupos de pares, tenemos también las figuras de los hermanos. Y es acá donde los hermanos mayores toman un rol interesante en el aprendizaje vicario. Son quienes empiezan a actuar como modelos quizás a seguir o espacios de inspiración, en donde ven cómo, por ejemplo, la misma entrevistada 13 menciona cómo veía a su hermano armar y desarmar un computador y ella misma se empieza a preguntar, bueno, si estos son los componentes, ¿cómo funcionan? Entonces son los hermanos los que permiten y propician un espacio de exploración, siendo ellas quienes los aprovechan. Siempre en este espacio se está negociando el género. Acá son estudiantes que en las distintas narrativas se aprecia cómo ellas se posicionan desde no pertenecer o no verse tan identificadas con los roles femeninos. Por ejemplo, mencionando cómo ellas suelen ser un poco más masculinizadas o hasta en algunos casos siendo y citándose como el hijo que su papá nunca tuvo, estando en espacios, por ejemplo, de puras hermanas en ese espacio. Ahora, pasando, no solo tenemos esta primera exploración, sino que también entramos a la adolescencia. Y en esta etapa donde vamos viendo que van también entrando nuevas figuras, van tomando mucho más protagonismo los grupos de pares, pero también nos encontramos con las figuras de docentes, teniendo en cuenta las horas que uno pasa em, en el colegio, en la escuela, cuando ya está siendo adolescente, ¿no? Entonces nos damos cuenta primero esta figura del docente, el cual puede tomar distintas formas, puede ser una figura de apoyo, puede ser una figura de desaprobación, una figura de indiferencia, pero más allá de eso siempre tiene un rol central en la narrativa de las estudiantes. Entonces nos damos cuenta primero, en el caso de los docentes, hay una diferencia cuando se trata de una docente mujer a cuando se trata de un docente hombre, especialmente cuando nos encontramos con las estudiantes que egresaron de la educación técnico-profesional. Cuando la docente es mujer, ellas al ver que hay ahí una mujer, esto las impulsa a seguir entonces este camino. Se dan cuenta de que estas citas como de que ya, si esta profe puede, si ella puede, entonces yo también voy a poder. De esta manera también se habla de que las docentes de alguna manera las adoptan o las abrazan y les van dando impulsos, les van dando ánimos para poder seguir también dentro de estos caminos. Y van mostrando que se puede romper, digamos, con estos estigmas sociales vinculados a la participación de las estudiantes en espacios masculinizados. Por otro lado, cuando se trata de docentes varones, docentes hombres, sobre todo en el espacio TP, nos esperábamos, teníamos una expectativa distinta en realidad a lo que nos contaron las estudiantes, porque nos dimos cuenta que en su mayoría se trataba de profesores que, más allá de replicar los roles de género, les decían, bueno, nunca te voy a hacer sentir distinta por ser tu mujer, sino que les repetían, bueno, tú eres una mujer que estás aquí, pero yo te voy a tratar igual que a tus compañeros. De manera que hice sentir a las estudiantes igual mucho más incluidas dentro de esto, que las podían ir ayudando también y que les iban recordando que, claro, que estaban en este espacio masculinizado, pero que ellas podían mantenerse ahí y que no merecían ser tratadas distintas o no poder hacer lo mismo que sus compañeros. Después nos dábamos cuenta que hay una gran diferencia cuando se trata del mundo TP a cuando se trata de las estudiantes que egresan de colegios científicos humanistas, ya que aquí nos damos cuenta cómo existe el rechazo por parte de muchos docentes. Ahí, por ejemplo, tenemos esa cita donde el hecho de después querer proseguir con una carrera técnico profesional se ve como un desperdicio, como que te vas a
desperdiciar, no vas a durar nada ahí, pero ¿cómo? Si tú saliste de un colegio humanista, deberías entonces proseguir estudios superiores. Entonces va estando ahí este tema también de mirar como en menos, digamos, este tipo de educación e intentar hacer que las estudiantes cambien de opinión. Y nos encontramos también con una figura inesperada que no la habíamos considerado inicialmente, que es en el caso de las estudiantes TP, que está el tema de los supervisores, supervisoras y trabajadoras de los centros de práctica profesionales, donde, claro, obviamente finalizando ahí la educación técnico-profesional, las estudiantes tienen que realizar sus prácticas dentro del área de especialización y para las estudiantes esta experiencia, la mayoría la relata como uno de los grandes desafíos de las pruebas, digamos, que tienen que enfrentar al insertarse ya en un rubro masculinizado y estar trabajando ahí más allá de los compañeros que han tenido durante toda su educación. Entonces, algunas relatan cómo este espacio de práctica de partida muchas veces no está adecuado para recibirlas a ellas. Por ejemplo, no tienen espacio donde se puedan cambiar de ropa y colocarse los uniformes, o cuando les pasan un uniforme muchas veces eran tallas mucho más grandes que no estaban acorde a su altura o a su tamaño. Pero incluso que cuando entran ahí a veces se les asignan tareas más sencillas o les niegan ciertas responsabilidades, pero también aparecen estas figuras que rompen un poco esto, estos supervisores, supervisoras, que tienen un rol que ellas nombran como de apadrinaje, o les llaman los maestros, quienes también las adoptan y quienes les van asignando tareas para mostrarle que ellas pueden, quienes también frente de repente a clientes. Hay una estudiante narraba como trabajando en un taller mecánico, un cliente le dice, bueno, pero como ella en el fondo va eh, a ser ella quien va a estar a cargo de mi auto, y aquí salen los supervisores a defender y decirle, bueno, si ella es quien puede, o sea, ella es la mecánica aquí, ella es la que va a hacer esto, o les van asignando ahí distintas tareas. Entonces, de esta manera van teniendo también ahí una relación mucho más también de afecto, eh, van generando un vínculo ahí importante, van generando, no sé, pues más horas, les van permitiendo estar de repente más horas, más tiempo en el taller, poder conocer otras tareas y así también van reforzando em, todo su, digamos, su eficacia, van reforzando que ellas pueden hacer los trabajos también. Y bueno, por otro lado tenemos también los grupos de pares. Aquí encontramos tres como figuras. Por un lado tenemos las amistades que van teniendo, van también, van tomando distintos apoyos, pero que siempre van estando presentes. Por un lado nos encontramos con un apoyo más pasivo, eh, donde quizás no tenemos ni siquiera los mismos intereses, pero donde las estudiantes se sienten seguras de poder contar sus intereses y que no van a ser juzgadas. Por lo tanto, igual van pudiendo reforzar ahí ir explorando y reforzando también ahí lo que les gusta. Después tenemos también como muchas veces la presión por pertenecer al grupo, algo obviamente muy común durante la adolescencia, lleva a que las estudiantes tomen decisiones más inspiradas por sus grupos de pares que por lo que a ellas mismas les gusta. Un estudiante que ingresó a estudiar esta carrera, pero que finalmente se da cuenta, no, pues, a mí esto no es lo que me gusta, es lo que le gusta a mis amistades, y decide entonces finalmente matricularse en la carrera masculinizada que a ella realmente le gustaba. Vemos también cómo las parejas, cuando son mencionadas, suelen ser como un lugar de apoyo seguro y que en muchos casos además ya existía un vínculo con el área, es decir, una pareja que ya trabajaba en el rubro o quizás que tenía un familiar que trabajaba en el rubro, entonces les van ayudando también ahí a poder explorar eso que a ellas siempre les ha gustado. Y también tenemos durante la adolescencia esto cuando los grupos de pares se oponen, que son principalmente compañeros del colegio, del liceo, quienes muchas veces les van haciendo burlas, quienes les van diciendo, pero ¿cómo vas a estar tú aquí? Quienes las tratan también como, eh, las tratan de alguna manera, se burlan de ellas por no ser mujeres como deberían ser las mujeres, pero al mismo tiempo les recuerdan que no son varones. Entonces ahí, por ejemplo, elegimos esta cita donde, claro, un compañero puede tirar una broma eh, de doble sentido, pero cuando lo tira ella, ahí ella es juzgada. Entonces vamos viendo cómo ellas también ahí tienen que ir negociando con esto entre, claro, no tengo los mismos gustos quizás que mis otras compañeras que optaron, no sé, por telecomunicaciones, por otras carreras, pero al mismo tiempo tampoco soy completamente aceptada aquí. Entonces van viendo ellas ahí si es que
tratar de cambiar un poco y volverse más masculinas, por así decirlo, o sí reforzar aún esto de, bueno, soy una mujer que está en esta área. Y con esto también vemos distintas figuras a lo largo de estas últimas dos diapositivas. Figuras familiares, figuras de padres, figuras como profesores quienes apoyan, pero ahora mirando hacia atrás, ¿quién decide? ¿Quién toma la decisión de proseguir este estudio? Y acá es lo interesante cuando todas las estudiantes afirman tajantemente que fueron ellas quienes deciden su carrera de estudio. Se reconoce a toda esta figura y todos estos espacios de exploración, los desafíos, las distintas pruebas que tienen que atravesar como parte de su proceso, pero siendo ellas las protagonistas de este proceso de construcción, tanto personal e identitario, como después en su construcción vocacional. Por ejemplo, desde las primeras instancias del juego, se ve cómo son espacios para desplegar esta autonomía en la creatividad, en la exploración. Vemos, por ejemplo, entrevistadas que mencionan cómo ellas se ponían a jugar con distintos elementos, con distintas actividades y a partir de eso hay un grupo, un espacio que apoya, que nutre y que permite que este interés se empiece a consolidar y se pueda profundizar. Como por ejemplo esta entrevistada que menciona cómo veían este interés estos padrinos y a partir de esto ya contaba desde como el sacrificio, desde el tema económico, cómo a pesar de todo, para ciertas instancias le regalaban, por ejemplo, Legos, para así continuar construyendo, continuar aprendiendo y continuar explorando en esta área. Ahora, no solo tenemos estos espacios que nutren, sino también tenemos otros espacios desde la superación de las pruebas, que adquieren un sentido muy valórico para ellas en su consolidación de los intereses. Por ejemplo, acá la entrevistada 10 contaba cómo veía a sus compañeros en el contexto escolar eh, en temas de programación, quienes estaban acá con un computador aprendiendo o compartiendo, y es ella la que pregunta cómo se hace esto, y son los compañeros los que niegan este espacio. Y le dicen, nosotros no te vamos a enseñar, lo vas a tener que ver tú. Y es la estudiante donde dice, bueno, perfecto, lo veré yo. Y es ella que empieza a leer la documentación. Ella misma dice cómo finalmente va aprendiendo de manera autodidacta, cómo ella también se da cuenta de que no solo sabe programar, sino de que puede programar. Entonces acá a pesar de que existen estas figuras que facilitan, que dificultan estos distintos espacios o pruebas, que pueden ser personas, pueden ser situaciones, pueden ser puertas o distintas otras experiencias, son ellas las que aprovechan, crean, superan, y es esto lo que lleva a su decisión final. Tenemos acá casos también, como mencionaba Fernanda, de estudiantes que, ya sea por ejemplo educación media técnico profesional, optan por otra área disciplinar deciden no meterse a una, por ejemplo, con una amiga hacia me parece que era como un técnico en enfermería, pero que este mismo es considerado por ella como una prueba que tuvo que vivir para reforzar que realmente el área que le interesaba era otra. Para después ingresar a la educación superior en un área masculinizada. Entonces vemos acá cómo quien decide, son ellas quienes deciden. Hay un espacio que puede propiciar, puede dificultar, pero finalmente son ellas. Ellas son las protagonistas de esta narrativa. Acá nos interesa, y por qué planteamos estas principales conclusiones y, bueno, proyecciones también, es que no es una figura de una estudiante pasiva que se ve afectada por el medio, por las normas sociales, sino que es como a través de estas distintas etapas de vida se reconocen distintas experiencias que impulsan, que dificultan, pero que permiten esta autoconstrucción. Al final esta decisión y esta creación vocacional se va construyendo activamente por parte del estudiante. Vemos entonces casos de figuras que impulsan, apoderados docentes, supervisores de práctica, amigos, exparejas y del estilo, pero también pruebas que desafían desde los propios intereses personales que se ponen a prueba, en juego, en jaque, pero también manifestaciones de otras personas de completa oposición, ya sea explícita como implícita, desde apoderados que hacen distintos comentarios, como también profesores o los mismos espacios escolares en donde se pueden dar dinámicas de bullying. Es acá en donde la estudiante es quien atraviesa estos distintos obstáculos y se va construyendo. Queremos también reforzar que no hay una única narrativa, también un poco haciendo
la conexión con nuestro título, hay distintos caminos para esta construcción vocacional. No hay un estudiante que haya enfrentado una situación en donde tanto la familia como el contexto educativo, como los grupos de pares haya sido perfecto de completo apoyo, sino que hay una intersección entre distintas experiencias, familias que apoyan más o menos, o en distintas gradientes con contexto educativo que dan mayor o menor oportunidad. Y es como la estudiante se va moviendo, va aprovechando y va utilizando estas oportunidades para su construcción. No hay una sola, hay muchos caminos para este espacio. No es un prototipo de estudiante el que ingresa entonces a la educación superior técnico profesional en áreas masculinizadas en estas carreras, sino que son muchas las que llegan acá de estos distintos caminos. Tenemos el mismo punto como final. Los distintos viajes son tremendamente diferentes en algunos casos. Ahora, nosotros tenemos proyecciones, por supuesto, con esta investigación. Ahí antes de pasar a la parte de Fernanda, me gustaría decir que desde el área de investigación nos encantaría ver cómo el día de mañana esto se intersecta con otras variables, por ejemplo, el nivel socioeconómico, mirar también en mayor profundidad la experiencia de estudiantes que pasan de la educación media TP hacia la educación superior TP, mirar también en mayor profundidad los humanistas científicos que pasan a la educación superior TP para entender en mayor detalle. Acá hicimos un mayor pool, una mayor aproximación, una diferencia, pero también sabemos que se puede enriquecer este proceso. Y no solo eso, también entender que hoy en día no es solo el ingreso de los estudiantes, sino que también hay un espacio que se tiene que propiciar, hay una experiencia acá que sigue navegando. Entonces, ¿qué es lo que sucede in situ cuando el estudiante ya ingresa? ¿Qué pasa en esos años de formación profesional? Y también nos quedamos con la duda de qué pasa en el futuro. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el campo laboral? ¿Cómo se está preparando este campo para ingresarlo? ¿Cómo se lleva y se acompaña también en en el egreso? ¿Qué decisiones se toman a la hora de egresar e insertarse en el mundo laboral? Pues con eso también de la fundación ahí, Fernanda, entiendo que también hay un mensaje de cómo se quiere aprovechar también desde otras miradas. Claro, estoy mirando aquí, habiendo visto cómo existen todos estos entornos de socialización que afectan, primero, recalcar la importancia de poder trabajar estas temáticas desde los primeros años de vida de las personas, ya que como entendemos que la vocación se va desarrollando desde el nacimiento prácticamente, poder trabajarlo desde ahí. Hoy sabemos que los roles, que los estereotipos de género ya a los 4 años están internalizados, por lo tanto, ya a los 4 años em, niños y niñas entienden que algunas cosas son para hombres, que otras cosas son para mujeres. Ya a los 6 años las niñas se ven como menos inteligentes que sus compañeros varones, por ejemplo. Entonces, vamos viendo la importancia de poder reforzar más allá del género, que las personas puedan encontrar sus cualidades, puedan encontrar sus gustos, sus preferencias, puedan desarrollar sus distintas habilidades independientes de si son hombres, si son mujeres, etcétera. Además, esto nos recuerda la importancia de trabajar no solamente con las mismas estudiantes, quienes son quienes han tenido que em, superar todas estas pruebas, todos estos desafíos que han tenido, sino también con sus distintos entornos, trabajar con las familias, poder enseñarles a poder potenciar las habilidades de las estudiantes y no como en algunos casos nos encontrábamos con la estudiante desarmando un computador y diciéndole, eso no deberías hacerlo, ¿ya? Sino que poder potenciar esto. Por supuesto, también poder trabajar con las escuelas, con docentes, quienes sabemos que replican muchísimos estereotipos, quienes tienen expectativas también distintas de las estudiantes, quienes sabemos que, por ejemplo, en matemática existen las expectativas de que las estudiantes pueden menos también que los estudiantes. Ese tipo de cosas, o que se tiene la expectativa de que las estudiantes se vayan por áreas humanistas, poder entonces también derribar estos prejuicios, estos estereotipos, y en base a eso nosotros también, ya estando las estudiantes insertas dentro de la educación superior técnico profesional, nos dimos cuenta, como bien dijo Trini, de que existen muchísimas barreras aún. En base a eso nosotras entregamos también un informe con ciertas sugerencias para poder avanzar también a un espacio mucho más equitativo, donde nos basamos en un modelo que utilizamos para la educación, un modelo no sexista para la educación, que se basa en 3 niveles. Em, Primero, en el nivel institucional, es decir, poder mirar los protocolos, poder mirar desde todo lo que enmarca la misión de la institución también, si estamos realmente promoviendo que esta institución sea inclusiva para todas las personas,
Después ya a un nivel curricular, es decir, poder ver cómo docentes interactúan también con estudiantes y dentro de la carrera existen espacios para que las mujeres también se desarrollen, y bueno, no solamente las mujeres, sino que en realidad cualquier persona em, con sus distintas características, poder ver si es que existen, por ejemplo, si es que se leen a mujeres, si es que existe literatura de mujeres también, que muchas veces puede no ser así, y ya pasamos después a un nivel relacional, es decir, cómo interactúan compañeros, compañeras entre ellos. Nos damos cuenta como muchas veces son los mismos compañeros quienes van tirando hacia abajo a estas estudiantes, entonces también poder trabajar sobre eso y poder promover una cultura equitativa, una cultura de buen trato también dentro de los mismos estudiantes, ya que si estás constantemente recordándote tus mismos compañeros que no vas a poder, se hace mucho más difícil que te puedas mantener ahí. Entonces surge también ahí esa preocupación. Así que, bueno, enviamos también ese informe ahí con recomendaciones en base a nuestro modelo, que esperamos que también les haya servido. Obviamente podemos también compartirlo ahí si lo desean. Eh, eso. La invitación ahí es a que ya sabemos un poco cómo fueron los caminos de las estudiantes, cómo son las pruebas, pero ahí reforzar lo que dijo Trini de que las pruebas se mantienen, de que todavía hay muchos desafíos que las estudiantes tienen que enfrentar, no solo para ingresar, sino que hacer la primera prueba, después ya para mantenerse, después ya, después del egreso, para sus primeras prácticas, para poder mantenerse también ahí en el rubro. Así que a mirar ahí esta sí, podemos compartir. A mirar ahí también, por supuesto, la importancia de poder trabajar todas las temas. Muchísimas gracias por esta invitación. Entiendo que ahora viene un espacio de preguntas, de comentarios, una conversación. Así que ahí también me cuentan desde el consejo si es que continúo proyectando o no, pero quedamos también atentos. Muchas gracias, Trinidad. No, yo creo que no es necesario que sigas proyectando y podemos hacer ahora hacer una ronda de preguntas, comentarios. La invitación está abierta. Hola, soy José Pincheira de Cicerón. Ya, me parece un tema súper interesante, porque suele pasar. Sin embargo, igualmente me queda una duda, o no sé si duda específicamente, pero tiene que ver con cómo se aborda. ¿Qué ocurre o si hay antecedentes, por ejemplo, en carreras que son feminizadas, principalmente en cuanto a lo que es la participación masculina? Por ejemplo, en una oportunidad, hace años atrás, vi el caso de un chico que estaba estudiando parvularia. Y el enfoque que él le daba era muy bueno porque básicamente se asumía, pensaba ser una especie de referente paterno para los niños que no tenían papá, digamos. Entonces, claro, el análisis es muy bueno. Yo trabajo en una carrera que es muy masculinizada, que es Marina Mercante. ¿Ya? Entonces, históricamente, incluso cuando comenzaron a ingresar las mujeres a las Fuerzas Armadas, la última que dio el visto bueno para eso fue la Armada de Chile, por tema de habitabilidad más que nada en los buques y otras cosas. Sin embargo, también hay otro punto que me llama la atención, cuando, en este sentido, ¿qué sucede con el nivel de madurez de la persona que postula una carrera? Yo recuerdo cuando entré a mi carrera, entramos por lo menos 120 personas y la mitad se fue porque no querían estudiar esa carrera, independientemente del género, ¿no? Entonces también hay un tema de madurez. Hay muchos chicos que entran porque es como un paso lógico, digamos, terminar el colegio y entrar a la universidad, a veces sin siquiera tener claro qué es lo que quieren. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿cómo se abordan esta temática, digamos, o ese tipo de variables? Porque estamos claro que a lo mejor, no sé, a los 18 años uno viene con toda una ideología sociopolítica importante, digamos. Entonces, de pronto puede ser por llevar la contra y cuando estés estudiando ya no te das cuenta que no era lo que querías. Entonces, ese Eh, tipo de variables luego se podrían abordar también, por ejemplo, para hacer un contraste, no sé, a lo mejor poniendo foco que quizás el número de mujeres que estudian carreras masculinizadas es mucho mayor que el número de hombres que estudian carreras como enfermería o párvulo.
u otras que tengan que ver, digamos, que sean esencialmente femeninas, por decirlo de alguna forma, desde su historia. Muchas gracias, José Luis, por tus preguntas. Me las anoté para que no se me pasaran. Ahí las vamos a ir contestando con Fernanda. Entonces, pasando a la primera, de qué pasa con estas carreras con mayor participación de mujeres en donde ingresan o podrían ingresar hombres. Acá las brechas de género, las creencias y los estereotipos nos afectan a todos. Entonces, cuando vemos brechas en el área más masculinizadas, como serían áreas, por ejemplo, STEM, vemos ahí una mayor participación de hombres con una menor de mujeres y eso mismo sucede entonces en estas otras. Acá es un problema que es transversal, que no solo va a afectar a las mujeres, sino que también afecta a los hombres. Suele estar y es complejo cuando se potencia a estudiantes mujeres a optar por carreras en donde hay mayor participación de hombres, porque suelen haber muchos esfuerzos por ese lado y no tanto hacia el otro. Acá se refuerza un mensaje implícito que es re complejo, que significa que trata de transmitir que aquellas carreras en donde participan los hombres hay que meter a más mujeres porque son mucho más importantes, pero no está el mismo esfuerzo necesariamente a la hora de las carreras feminizadas. Y de nuevo replica él que hay ciertas tareas que tendrían más valor que otras. Yo creo que es un temazo el que tú estás postulando acá, porque efectivamente es algo que el día de mañana tenemos que empezar a ver. No nos podemos solo hacer cargo de potenciar talentos en áreas que, por ejemplo, en este caso de estudiantes que quieren ingresar a mecánica, programación, a análisis de distinto tipo y de tantas otras carreras que nosotros podemos ver, sino que también potenciar talentos que pueden incluir áreas como tú mencionas acá, la educación parvularia, la enfermería, otro tipo de espacios de salud educativo, en donde típicamente y hoy en día las brechas se mantienen en puntos porcentuales muy grandes en población femenina. Creo que es un desafío que todavía nos queda, pero también porque todavía tenemos que plantear, reflexionar y criticar este discurso de no es solo potenciar áreas STEM, sino que también acá todas las áreas son fundamentales. Todas las áreas tienen su razón de ser, tienen su beneficio social, van a hacer un cambio. Y como las vemos acá todas por iguales, yo creo que la gracia de esta investigación busca eso mismo, que la estudiante acá tenga la oportunidad de ella aprovechar y ponerse distintas pruebas. Y si es un área o es otra, que sea ella quien decida y que no sea una decisión que se haya impuesto, que se haya establecido. Acá, por ejemplo, hay autores como, y me disculpan porque yo suelo decir mal el apellido, como Bourdieu, que habla de la violencia simbólica y cómo no solo se va desde lo social, sino que se va internalizando y una segunda forma de violencia. em, en donde uno se tendría o se podría hacer la pregunta, ¿yo decidí esta carrera porque yo quería o porque había un mensaje que ya se encontraba tan interno que me hizo tomar esta decisión? Entonces acá nuestra apertura es que exploremos, pongámonos pruebas, que el contexto nos ponga distintos espacios de creatividad en donde uno pueda decidir si es un varón quiero esto, quiero lo otro. Y lo mismo si es una mujer, quiero esto, quiero lo otro. Pero que se tenga esa mayor, no sé si sensibilidad o espacio de desplegar esta individualidad o esta singularidad que hablábamos al inicio. Que este individuo pueda diferenciarse como quiere diferenciarse. Entonces acá creo que metes un tema que es fundamental. Yo creo que es una proyección que el día de mañana se debería considerar. Ahí no sé si, Fernanda, aprovechando esta primera parte, ¿te gustaría agregar algo? O no sé, o desde la segunda, desde la madurez, que ahí también puedo de pronto hacer. Reforzar mucho que efectivamente justo lo mandaron por el chat, así que ahí también muchas gracias, que claro, el tema también de por qué nosotros nos centramos en este, específicamente en el tema de el caso de las estudiantes mujeres, es porque claro, las áreas masculinizadas son más valoradas en el mercado laboral, no solamente en empleabilidad, también en remuneraciones, mientras que las áreas feminizadas, como puede ser la educación parvularia, que están ligadas al cuidado, son efectivamente mucho menos valoradas. Entonces, eso también nos lleva a que después se generen brechas en el futuro de las personas, en cuánto va a ganar una persona en el futuro, en el nivel de, digamos, en qué grado de vulnerabilidad también va a poder estar. Entonces, reforzar ahí que, claro, la idea es que
que todas las personas ojalá puedan elegir lo que quieran sin importar su sexo, sin importar su género. Sin embargo, todavía tenemos esta creencia social de que lo que está masculinizado se le valora mejor. Y eso impacta en el futuro de las personas. Dale nomás, Trini. tu turno. Sobre, antes de pasar a Jacqueline que tiene la mano levantada, entonces cuando tú planteas, José Luis, el tema de la madurez, ¿qué sucede con este tema de la madurez y cómo se puede trabajar? O cómo se puede estudiar también. Acá yo creo que cuando vemos la madurez también tenemos que entender las experiencias. ¿Cuántas experiencias va a tener educativamente un estudiante que le va a permitir discernir entre áreas, entre su vocación o entre intereses? Eh, Hay estudiantes que efectivamente prosiguen áreas y se cambian a otras. Y puede ser por este tema de la exploración. Tuvimos casos de estudiantes quienes eran un poco más desde 23 años, por ejemplo, que ellas hoy estaban en primer, segundo año de su carrera en esta área más masculinizada. Voy a poner un ejemplo, en mecánica, y contaban cómo en un inicio ellas ingresaron a otra carrera, ingresaron a carreras como kinesiología o técnico en enfermería u otras, y que para ellas fue un espacio desafiante, tanto como en un sentido, recuerdo una de las narrativas que era un poco más eh, negativo de sufrimiento de este espacio, ella tratando de colocarse y de insertarse y de ser parte como una pieza de puzzle que no entraba, para darse cuenta, mira, este creo que no es mi espacio, y conversarlo con la familia y que sea la posibilidad de hacer el cambio de carrera hacia una en donde hay, curiosamente, la misma familia le decía, nosotros siempre te vimos en manteniendo este ejemplo, en mecánica. Desde chica te gustaba esto, entonces no entendimos por qué hiciste el cambio. De pronto esos cambios también son parte y son necesarios para este periodo de madurez que tú mencionas. Hay experiencias que los estudiantes tienen que pasar por eso creo que y creemos y nos apoyamos mucho en Duet con estas pruebas, con estos desafíos que la persona tiene que superar, que muchas veces son también no solo impuestos socialmente, sino que autoimpuestos. ¿Puedo yo aprender a programar? ¿Puedo yo aprender a leer este código y aprender este sistema en inglés aparte? ¿Puedo yo conectar este circuito? ¿Puedo yo buscar una práctica? Una de las estudiantes esta misma que su madre la había cambiado a un colegio de puras mujeres, me parece que era un humanista científico aparte, ella misma decide, yo no quiero esto, quiero buscarme una práctica, quiero buscarme a alguien que me enseñe y es acá donde está este supervisor que actúa como su maestro y en este sentido la adopta. Y es acá el espacio en donde ella permite un poco la superación de esta prueba, de decir, bueno, este futuro, este resultado, ¿en qué se traduce? Esto de haber pasado por esta experiencia. Hoy, qué me enseña? ¿Qué significa? Y ese significado, cómo yo lo utilizo y activamente tomo decisiones en base. Entonces, no sé si responde o no tu pregunta. Yo creo que acá la madurez también hay estudiantes que no han tenido suficientes experiencias para explorar o la posibilidad de pronto efectivamente decir, sabes que experimenté esto y esta no es el área en la que me debería dedicar, que es un punto súper relevante, no solo lo que yo quiero, sino que ser capaz de discernir entre lo que yo no quiero ser, porque al mirarme, al participar, al posicionarme, al tener ese rol, digo, esto no es para mí. Entonces, quizá acá acompañar esta madurez con mayores espacios de experiencias de exploración que permiten ese desarrollo de este individuo singular, diferenciado, consolidado, esta identidad ya más construida. Ahí quedamos atentas, no sé si a tus comentarios, así contestamos la Eh, pregunta. no, muchas gracias, sí, pero igualmente hay que comprender que es un tema muy amplio, una holisticidad impresionante por la cantidad de aspectos que se pueden abordar, como tú dices, son absolutamente transversales. O sea, de hecho, tengo un alumno que entró ahora, se retiró de una carrera porque el papá no quería que fuera marino, hasta que el papá se resignó y el chico entró a estudiar lo que quería estudiar, porque era ser marino. Entonces, bajo esa perspectiva, sí, evidentemente uno muy transversal y que abarca un cambio casi paradigmático de la cultura asociada a muchas cosas, Ujú. porque por el lado de la educación podríamos hacer varias cosas, pero también hay que empezar a generar la transformación en el mundo laboral, que es donde finalmente se van a insertar. Efectivamente. Entonces, es una tarea larga, digamos. Sí, yo creo que estas mismas conversaciones demuestran que no solo es una tarea larga y tenemos mucho por hacer, pero también quizá inspiran a qué podemos Ah, hacer. sí, pero muchas gracias.
Gracias a Por la ti. respuesta. Gracias, Trinidad. Jacqueline de Arica nos quiere hacer una pregunta. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo muy cordial desde Arica y Parinacota para ustedes. Bueno, este claramente es un problema mucho más complejo. Nosotros quizás lo abordamos en la etapa técnico, profesional o superior de las personas, pero claramente esto viene desde un contexto cultural, familiar, donde muchos de los estudiantes que llegan a la educación superior vienen con la formación de que los colores siguen siendo rosado y celeste, que los juegos siguen siendo muñeca y soldados, y eso por una crianza que recibieron y de lo cual hacer estas reeducaciones son procesos también muy lentos. Hoy día afortunadamente vemos más niñas jugando fútbol, más niñas disfrazadas de superheroínas. Más niños que no tienen problema en jugar al cocinero, pero todavía queda mucho por hacer al respecto. Y esto tiene una lógica también multidimensional, porque en el fondo nosotros abordamos una parte en el proceso corto de lo que es la formación técnico profesional en nuestro caso, y ahí comparto un poco lo que decía José Luis, ¿cierto? Nos preocupamos también de cómo las mujeres finalmente llegan a las carreras STEM en mayor cantidad, pero también tenemos la brecha que se da en hombres que estudian carreras más feminizadas y donde todavía nos encontramos con centros de práctica que a veces nos dicen, mire, necesito un técnico en educación especial o párvulo, pero ojalá que no sean hombres. O al revés, ¿cierto? Necesitamos alguien de fabricación y montaje, mantenimiento, pero ojalá que no sea mujer, porque se me revolotea la gente, porque no tengo el espacio para que se cambien, porque esto, porque lo otro. Y esto no solamente en los centros de práctica, sino que también yo lo vi anteriormente en otras funciones laborales de mi vida, en el pasado con instituciones incluso de educación, donde tampoco en ciertas carreras universitarias estaban esos mismos espacios. Y por tanto, con eso, finalmente seguimos colaborando a perpetuar, ¿cierto?, los espacios de mujeres y hombres, incluso en los espacios superiores. Entonces, es un tema mucho, mucho más complejo, mucho más de fondo, pero que yo creo que afortunadamente avanzamos a pasito, pero ojalá sin retroceder, porque eso es lo más complejo de todo esto. Ujú. Y básicamente me quedo quizás, no sé, con la pregunta o la consulta, porque también tenemos una situación que se da con algunas instituciones de educación privadas que ofrecen, digamos, en las carreras STEM, si entran las mujeres, van a tener un descuento, van a tener una beca especial, incentivos que la educación pública no puede hacer. Entonces también se genera una brecha entre el acceso entre lo público y lo privado y me gustaría saber si existe algún resultado o usted tiene algún conocimiento de lo que ha significado en esas instituciones privadas el acceso o estas becas a mujeres en carreras de STEM, porque una cosa es que ingresen a estudiar y una cosa distinta es que terminen de estudiar. Ujú. Y también la empleabilidad que tienen, que yo me imagino debe ser también tan buena como la de los hombres, pero no tengo el dato. Entonces, me gustaría tener ese comparativo porque, bueno, yo estoy en el CFT de Arica y Parinacota. Hace poquito estuvo aquí el CENET visitándonos. Este año el 68% son mujeres en nuestra institución, un número bastante alto. Tenemos carreras de todos los ámbitos, pero claramente más mujeres en educación, más mujeres en enfermería, más hombres en mantenimiento, fabricación y en obras civiles. Entonces, cuando uno se entera de estos incentivos de la educación privada, me gustaría saber si hay resultados de ese incentivo. Quizás sería no sé si interesante poder revisar eso y ver también cómo finalmente la educación o los canales formales, digamos, de educación, para este efecto también tienen una mirada más transversal de entregar estos propios becas o beneficios, indistintamente si es público o privado, para que las mujeres también se incentiven, más allá que sabemos que es un trabajo también cultural y familiar el de que las mujeres lleguen a distintas carreras y no simplemente
vayan optando por la carrera que han recibido la educación de infancia, ¿cierto? Que parte con la muñeca y parte con la cocina y la olla, finalmente siempre ligada al servicio y no necesariamente a estos otros sueños, anhelos y digamos y vocación que pueden tener las mujeres y los hombres también en cualquiera de las cosas que deseen hacer en la vida. Eso, un Ujú. saludo. Muchísimas gracias, Jacqueline, por el tema que propones en este espacio. Em, el tema de los incentivos, yo creo que es un arma, por decirlo así, esta es mi percepción, por supuesto, de doble filo. Por una parte, nos obligan a tomar cambios culturales. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, cuotas de género del estilo, estamos de alguna u otra manera forzando cambios que son necesarios para que el día de mañana estos no tengan que existir, sino que ya estén más instaurados. Que cuando yo veo y tengo una mayor proporción de mujeres, se estima que desde como cuando yo tengo un 30% de alguna minoría, ya se empieza a visibilizar más y empieza a ser un cambio, que es un antecedente re importante de tener en mente. Pero también hay que tener cuidado con la motivación extrínseca. Acá entonces pueden haber distintas razones por las que un estudiante ingresa a estudiar cualquier carrera, teniendo una motivación que sea más de un sentido, por ejemplo, em, externo, valórico, más pensado como desde, por ejemplo, lo monetario, becas y del estilo, y que no sea interno. Cuando es interno, el estudiante tiende a persistir más que cuando es externo, porque si yo pierdo ese beneficio, simplemente lo pierdo y me cambio otro y no es un problema. Cuando es interno es algo personal. Hay un sentido muy propio de la persona, de este interés que puede llevar a persistir hasta en instancias de mayor complejidad. Si bien no tenemos, o por lo menos yo no manejo alguna estadística que diga, bueno, si efectivamente de aquellas instituciones privadas que tienen este tipo de sistema de incentivos, generan, sucede esto, tienen esta mayor, no sé, tasa de matrícula, me hago la misma pregunta que tú. No es solo la matrícula. ¿Qué pasa en el espacio? Entonces yo creo que ahí es el punto fundamental. Hay distintas entrevistadas que aprovechando este mismo recurso de la entrevista nos comentarios sobre su experiencia en su carrera, en su institución. Y ahí es súper marcado cuando sienten el apoyo y dicen, yo tuve esta situación, hablé con la directora o el director de carrera, me comentó esto, me apoyó, me escuchó, estos otros profesores que también me avalaron frente a compañeros o compañeros que desde el día uno me vieron de una misma manera. Entonces, entender que el ingreso es la primera brecha o la primera puerta de entrada. Acá pueden haber incentivos que efectivamente cambien esta cultura o la intención es más, hacen esta fuerza. Yo sé que también hay distintos, se ha hecho como análisis estadístico sobre esto, que cuando hay políticas reglamentadas, por ejemplo, a nivel gubernamental, a nivel institucional, es mucho más fácil que la gente siga ese cambio que cuando es una norma social. Las normas sociales nos toman años en cambiar versus otra que la puede imponer. Em, pero no es solo ese ingreso, como la experiencia también tiene que propiciar ese desarrollo, ese conocimiento, esa exploración, que no va de la mano a que una estudiante tenga todas las facilidades o dársela más sencillo, que las notas tengan otra rúbrica, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que sea un espacio que la trate y que le permita desplegar esas habilidades, ese reconocimiento, eso por sí misma. Eh, de nuevo, no tengo esa comparación, pero creo que es un punto fundamental. Ahora acá, si bien hay instituciones que tú mencionas que no pueden optar quizá por esos incentivos, saber que no es solo ese incentivo inicial, sino que podemos también actuar preventivamente antes. Por ejemplo, yo que trabajo en la escuela de ingeniería, hacemos estas instancias que se llaman las visitas a la escuela, en donde invitamos a distintos colegios, independiente del sector que sea, a veces trasladando a distintos otros, para conocer los laboratorios, modelos a seguir, figuras, profesores y profesoras, sobre todo en caso. Hacemos visitas exclusivamente para estudiantes mujeres también, para desde el minuto uno de el contexto educativo, desde los primeros años de la educación media o hasta desde octavo básico, empezar a ver esto como una opción, como una posibilidad, los distintos caminos a los que pueden optar y
después en este espacio cómo se promete o cómo se busca cerciorar que se tenga la mejor experiencia que se puede tener, buscando que esa experiencia esté libre de situación de discriminación, de sexismo, de violencia de cualquier tipo. Entonces yo creo que está una parte del ingreso que el incentivo puede aportar a unas a tener mayor matrícula que otras, pero también es importante ver que esa no es la única estrategia. Entonces tenemos estrategias también antes que se pueden hacer y después. Y sobre todo en esta experiencia de después es donde estas mismas estudiantes a las que entrevistamos, las 15 estudiantes, también marcan una diferencia. Mi institución me apoya, me avala, mi institución es neutra y nosotras tuvimos que crear un espacio, estudiantes que de pronto ella es la única de la generación, acompaña a la otra estudiante de la generación que recién ingresa y se empieza a generar un grupo y finalmente, si bien sería un grupo de unas 5, 10, 15 estudiantes de distintas carreras y que se achoclonan entre, em, pero que se genera naturalmente ese cuidado. O es una institución que al revés, que mira hacia el lado, que no apoya, que no se reflexiona, que no conceptualiza y que toma otras decisiones que hasta podrían ser más perjudiciales. Entonces, está la parte del ingreso, pero miremos también las otras opciones a las que también podemos recurrir. Esa atracción de talento, de mostrar, acá tú puedes, si quieres, desplegar tu talento. Exploremos ese posible talento que tienes, pero también acá hay un resguardo, hay una oportunidad, hay un crecimiento. No Gracias, sé. Trinidad. Marcela y Astrid han pedido la palabra. Por favor, Marcela primero y luego Astrid. Sí, hola, buenos días a todos. Quería consultarles, yo sé que el enfoque de su estudio es más que nada cualitativo, pero por si manejan, me imagino que tuvieron que revisar, ¿no es cierto?, los datos a nivel nacional, si manejan, por ejemplo, qué tipo de carreras son las que están recibiendo la mayor cantidad de mujeres en el caso de estas carreras STEM. Y también, bueno, comentarles, por ejemplo, yo trabajo desde el CFT de la región de Antofagasta. A nosotros nos pasa que, por ejemplo, en las carreras que son de servicio, que tienen que ver, ¿no es cierto?, esencialmente con educación, como el técnico a nivel superior en educación diferencial e inclusión, o el de educación parvularia, o inclusive el de enfermería, el número de hombres que tenemos en esas carreras es bastante menor. Y yo creo que tiene que ver con el comentario que puso ahí alguien en el chat y con respecto a lo que te pueden entregar ese tipo de carreras. Obviamente son mucho más competitivas las que son del área STEM. Pero nos pasa acá también en el mismo CFT. Nosotros en la matrícula, el 70% de la matrícula que tenemos es de mujeres. Y tenemos una carrera que se llama Operación de Equipos Mineros. Y esa carrera de Operación de Equipos Mineros, las mujeres es el 52% de la carrera. O sea, es bastante impresionante porque para una carrera que uno tendería a pensar que está muy masculinizada, o sea, es ir a operar equipamiento a la minería, el 52% de los estudiantes que tenemos son mujeres. Pero ¿en qué nos encontramos en las dificultades? Esencialmente, tal como decía Jacqueline, en el tema ya después de que uno sale, en la práctica. Es súper complejo encontrarle prácticas, principalmente a los hombres que están en las carreras de servicio, porque no los reciben. Es como no queremos, ¿no es cierto? Nosotros le damos ciertos cupos, pero es mucho más complejo buscarle, ¿no es cierto?, la práctica y también me imagino el tema laboral con los hombres. Y en el caso de las mujeres acá, bueno, por temas también de algunas iniciativas que tienen algunas empresas mineras, sí reciben a mujeres, pero no sabemos, ¿no es cierto? No son carreras nuevas, cómo nos va a ir desde el punto de vista de la empleabilidad. Pero más que nada, más allá de contarles, ¿no es cierto?, la experiencia que hemos tenido nosotros como CFT, es preguntarles si tienen algún registro ustedes de algunas carreras donde estén recibiendo, ¿no es cierto?, mayor cantidad por ejemplo, mujeres que en otras, pensando, ¿no es cierto?, en este subsistema que es el TP. Ujú, perfecto. Me estoy escribiendo todo para que no se me olvide. Acá entonces, ya, del manejo de la estadística, nosotros ahí nos asesoramos con María Paola Sevilla de cómo se tomaba esta decisión de qué carreras se podían considerar como más, o hasta qué punto eran de una mayor población masculina. Em, Me parece que eran aquellas en donde, y esto porque creo que está en nuestro marco teórico, en nuestras primeras postulaciones, era como entre un 15% ahí, Fernanda, tú me podrías acompañar,
de participación de estudiantes mujeres, creo, una cosa del estilo. Em, sí, yo creo que acá lo fundamental es Perdón, es el 20% aproximadamente. eso, el 20%. Sí, entendiendo Em, que, ahí solo para aportar, que se matriculan en la educación superior efectivamente más mujeres que hombres. Eso lo tenemos claro. em, Entendiendo entonces eso, habría que empezar a mirar mayor detalle en cuáles se podría ver un mayor ingreso de mujeres, pero sí un punto clave quizá para ir solucionando esta pregunta es dónde se intersectan después las labores. Muchas veces en actividades, por ejemplo, de más gestión o áreas masculinizadas, donde puede haber una mayor labor de gestión, eh, pueden haber o puede ser un espacio en el que se opten más estudiantes mujeres a participar. Esto porque, lo mismo que tú planteas, la proyección laboral el día de mañana, dónde yo me voy a insertar, dónde puede ser más seguro para mí encontrar empleo, encontrar un recurso económico. Em, Te soy sincera, yo ahí no manejo completamente la estadística. Sí me pondría a buscar porque me parece interesante lo que tú planteas. Em, pero pensando que, por ejemplo, ya trasladándolo quizá a otra área, y únicamente porque me encuentro un poco más cercana a esta últimamente, si lo vemos en el área de ingeniería, a la hora de tener que tomar ciertas decisiones, áreas como electricidad, suele haber un porcentaje muy bajo de estudiantes. De las pocas que ya ingresan a la carrera, muy poquitas eligen esa especialidad, versus, por ejemplo, las áreas de química. Entonces, ingeniería en química, así como química y bioprocesos, suele haber una mayor población, porque se suele asociar a otro tipo de labores también. Entonces, acá entender que no solo es la disciplina, sino que el día de mañana la especialidad y cómo eso se intersecta con esta labor profesional va a hacer que se tomen ciertas decisiones em, que pueden sí estar más ligadas a quizá estas normas o narrativas de género a las que seguimos igual estando expuestos. Áreas, por ejemplo, donde implican desde un área más STEM que se acompaña del diseño también suelen tener una mayor población de mujeres. Entonces ahí vemos entonces cómo dentro de la misma disciplina hay áreas que de todas maneras pareciera ser que son más eh, como cómodas o posibles o atractivas, por decirlo así, para esta población de mujeres, que muchas veces ligado a también este rol que tienen que cumplir. Lo que tú mencionas también, que es súper interesante, este analista de operaciones y de manejo de acá de Equipos instrumentaria, mineros. claro, de los equipos mineros, llega la pregunta que es clave tuya, que dice, después, ¿dónde se hace la práctica? Después, ¿cómo se pregunta? Después, ¿dónde se insertan? Em, Recuerdo hace años atrás hablar con una profesora sobre por qué ella participaba de distintas actividades que implicaban cuota, que implicaban eh, por ejemplo, esta participación un poco como más disruptivo, en un espacio más masculinizado, y decía yo participo de esto porque quiero que el día de mañana un estudiante no tenga que recurrir a una cuota y no exista. O pueda, por ejemplo, em, aprovechar em, un poco como tener la posibilidad de realmente decidir. Yo acá estoy para ser una figura, para empezar a romper esquemas, para que otra no tenga que romperlo, sino que pueda entrar fácilmente. ¿Dónde se hace en práctica? Yo creo que ese cambio lo vamos a ir haciendo en el tiempo, pero sí yo creo que en la medida en que más se muestre, más sea se pueda mostrar la ruptura con los estereotipos de género, eh, más vamos a darnos cuenta de que un educador de párvulo tiene las competencias, puede, es capaz, porque acá también se generan otro tipo de desafíos. El educador de párvulo, los poquitos que son, cuando uno le pregunta a las familias o hasta a la misma educadora, que en su momento yo también trabajé hace muchos años atrás en educación parvularia, en unos temas de una investigación,
¿con qué te sientes más cómodo? ¿Con alguien que esté en el aula, que sea hombre, o con un director del recinto, que sea hombre? Y ahí también se generaban unas tremendas diferencias de que se sentía con mayor confianza que, ok, si era un hombre educador parvulario, que fuera el director, pero que no estuviera en aula. Entonces uno dice, bueno, acá cómo se reasignan los roles. Romper con esto implica también un poco lo que hablábamos anteriormente con Jacqueline, em, por decirlo así, meter a la fuerza estos cambios, demostrar, dar cuenta de estos ajustes. Ahí yo no sé si siquiera contesto la pregunta. Yo creo que hasta yo me quedo muy al debe de poder decir más estadística asociada a esto, quizá porque nos preparamos mucho desde la mirada cualitativa o desde esta mirada más exploratoria. Em, pero es tremendamente importante ver cómo dentro de una misma disciplina también se van haciendo, se van intersectando desafíos, problemáticas. No es solo ingresar al área, por decirlo así, a las áreas STEM, sino que dentro de estas también van a haber subáreas que van a tener otras mayores proporciones. Y lo que hablamos antes de esta fuga de cañería, naturalmente entonces vamos a ir perdiendo otro tipo de mujeres. Hoy en la Escuela de Ingeniería enfrentamos desafíos también de la inserción laboral, donde por ejemplo 60% de las estudiantes que egresan son las que terminan trabajando en áreas de las que estudiaron y otras se fugan a donde todavía no sabemos. Entonces tenemos que empezar también a entender qué es lo que está pasando, qué está sucediendo en estos cambios. ¿Son por experiencias de sexismo? ¿Son por decisiones personales? ¿Son por temas de maternidad? ¿Son por qué temas? ¿Qué está pasando? Yo creo que ahí hay nichos que seguir explorando. Gracias, querida Astrid, por favor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Astrid Tavilo, yo soy encargada de proyectos del CFT estatal de la región de Coquimbo. Aprovechando de agradecer la instancia, ¿cierto? A nosotros nos viene como anillo al dedo porque justo estamos ejecutando un proyecto, un programa que va, bueno, como título es modelo de gestión, elaboración de modelo de gestión para un programa de disminución de brechas de género en carreras masculinizadas, que era lo que hablábamos, ¿cierto? De las carreras STEM y todo eso. Nosotros, por iniciativa de la unidad de género, decidimos agregarle como a este programa y carreras feminizadas, porque la idea es disminuir la brecha, ¿cierto? De ambos lados y evitar hacer un modelo como sexista y de cierta forma como discriminatorio. Como CFT estatal bueno, tenemos un plan de capacitación ya para nuestros funcionarios, docentes, para nuestros estudiantes, en el cual queremos ir mermando estas brechas desde adentro hacia afuera. Entonces, como comentaba recién, creo que Marcela, decía después dónde hacen las prácticas o dónde encuentran trabajo estos estudiantes a los cuales les vamos a fomentar la eliminación de estereotipos. Nosotros como CFT dentro del programa también queremos tener contacto con el sector productivo acá de la región de Coquimbo y ojalá ir como ligando a nuestros estudiantes con este sector productivo. Eso por una parte ya lo estamos empezando a trabajar. Pero mi pregunta va más orientada a los más chiquitos, porque tenemos que trabajar nosotros con estudiantes de enseñanza media. Actualmente estamos yendo a visitas de tipo conversatorio con estudiantes de enseñanza media técnico-profesional de la ciudad de Valle. Hemos visitado ya hasta el momento 2 liceos con realidades muy diferentes. Me refiero a vulnerabilidades socioeconómicas, otros son de otro sector, y la diferencia de brecha ahí es considerable, o sea, es muy notorio el concepto que tienen algunos estudiantes varones sobre el empoderamiento de la mujer en estas áreas STEM. A mí lo que me impresionó de estos conversatorios es cuando nos tocó ir a un liceo de mujeres, donde ahí lamentablemente es donde más presenciamos con el equipo de género la brecha, pero era una brecha que uno no pensaría que existe, porque si como mujer nosotros muchas veces nos sentimos un poco discriminadas, en este contexto fuimos a un liceo de mujeres donde son ellas las que estaban de cierta forma discriminando al varón que podría estar queriendo estudiar las carreras. Entonces mi pregunta va, porque tenemos que seguir trabajando con estos estudiantes de enseñanza media. ¿Cómo les mostramos un poco las consecuencias del estereotipo de género sin que parezca una imposición? Porque nos tocó estudiantes que decían, es que yo considero que un hombre no debe trabajar en el área de la educación, pero ¿por qué? No, es que no les tengo confianza. Entonces ahí ya es una percepción propia. Entonces, ¿cómo le explicamos nosotros a este estudiante cómo va a afectar esta desconfianza en el género masculino y cómo esto merma quizás la oportunidad de otro estudiante o otro compañero, hermano, etcétera,
para decidir matricularse en estas carreras. O sea, ¿cómo le explicamos a adolescentes que están recién desarrollando su personalidad y su criterio de que los estereotipos de género no están bien sin que parezca una imposición o una ideología? No sé si alguien me puede orientar al respecto. Yo creo que Fernanda está Sí. pintada para esto. Em, Esa es precisamente mi pega. Bueno, por lo mismo, desde la fundación lo que hacemos es que trabajamos desde los primeros años, eh, porque entendemos, y no solamente como les mencionaba al final igual de la presentación, es un tema súper complejo, porque entendemos que los estereotipos y los roles de género tiene que ver con, es una creencia cultural que además varía históricamente, em, y que entendemos porque, no sé, pues, antes, por ejemplo, yo siempre les digo a las niñas, los tacos inicialmente, los zapatos de taco, se crearon para los hombres de la nobleza y ahora son asociados a mujeres. Entonces también es algo que va cambiando. Em, pero es importante que entendamos esto como algo histórico, cultural y no como algo natural, que tiende desde ahí ya partir. Que sabemos actualmente hay estudios también que hablan, por ejemplo, desde la neurociencia, que estudian, no sé, por el tema de los cerebros, de que han encontrado, no sé, pues, más similitudes entre cerebros de dos personas de sexo distinto, pero de un mismo lugar geográfico, que dos personas de el mismo sexo en distintos lugares, de distintos lugares geográficos, cosas de ese estilo. Entonces, entender que todas estas cosas son cosas aprendidas, que se replican desde antes del nacimiento, además. O sea, un TikTok, uno le puede decir a los mismos chicos, chicas que ocupan TikTok, bueno, ustedes han visto, no sé, por las revelaciones de género, que tiran los colores rosado o celeste cuando nace la persona. Entonces, desde antes de que una persona nazca, ya se están replicando em, estereotipos de género. Y eso primero es importante tenerlo claro. Y entender y cuestionar que esto que yo creo es algo que se me ha enseñado y que además se me replica en todos lados, en los medios de comunicación, en los cuentos, en los productos culturales, en las películas, en mi misma familia, en las religiones en general, no solamente en una, sino que en todas, en todos lados estoy viendo esto. Entonces, es muy esperable que una persona tenga menos confianza en que cierto sexo es menos capaz de hacer algo, de hacer cierta tarea. De que, por ejemplo, se naturaliza, como tú dices, que, no sé, pues, que un hombre no puede ejercer una tarea de cuidado. Pero yo creo que parte primero desde el cuestionamiento interno, desde el ver nuestra propia historia y poder entender qué estereotipos, qué roles me han afectado a mí y desde ahí poder ir entendiendo también cómo eso a mí me ha formado, cómo ha moldeado la manera en la que yo pienso y sobre todo en la adolescencia, que es una etapa, em, y en la adolescencia hoy día, además, ahí también caer mucho en la adolescencia hoy, que además tiene un rol fundamental en lo que están en las redes sociales. Lo que estamos viendo hoy día en las redes sociales es un tema complejísimo, porque estamos viendo también cómo se están exacerbando roles de género tradicionales, pero de maneras como se presentan como modernas, o sea, como la vuelta a la mujer tradicional, la vuelta a, no sé, a los macho alfa, que entonces también entender que chicos y chicas están consumiendo ese contenido. Por lo tanto, el poder explicar esto como algo aprendido, social, pero que no tiene que ver con el sexo de la persona, es lo principal. Y siempre conectar con la historia propia. ¿Qué cosas yo hago? Porque las personas no somos blanco-negro, o en este caso rosado-celeste. ¿Qué cosas yo hago que van también en contra de estos roles que se me han asignado desde el nacimiento? ¿Qué cosas quizás no me he atrevido a hacer por esto? Pero concuerdo completamente que es una tarea compleja, que mientras antes mejor, y que por supuesto no solamente es necesario que trabajemos con los mismos chicos y chicas, porque claro, podemos trabajar con ellos, pero si el resto de sus círculos siguen replicando lo mismo, es muy complicado que esto sea un cambio que se mantenga. Por lo tanto, también la importancia de poder trabajar con docentes, quienes hemos visto que replican muchísimo estereotipos y roles de género, también trabajar con las familias, o sea, es un trabajo que debería hacerse de manera multiestamental, em, y también mucho desde lo que nosotras hablamos como, más que con la paciencia, también como con la empatía de comprender de dónde viene esto, o sea, y desde ahí también poder comunicarlo. Me sumo completamente a que es una carrera,
algo complejo, pero que se puede hacer. Y es importante también hablar en el lenguaje de los chicos y chicas. O sea, decir ahora que es rosado o celeste, a veces nos queda chico. A veces tenemos que hablar en el lenguaje de las tradwives y de los incels, por decirte algo. Poder también ir modificando el lenguaje porque es lo que chicos y chicas están viviendo el día de hoy. Y solo ahí para aportar a la pregunta anterior, que estuve revisando nuestra bibliografía, que efectivamente corroborar lo que dijo Trini en términos de las estadísticas, que las carreras de STEM que tienen más presencia de mujeres son precisamente carreras de las ciencias naturales, la estadística, em, que no son carreras, digamos, manuales. O sea, todo lo que tiene que ver con lo técnico ya más manual, con la mecánica, tienen muchísima menos presencia. Es decir, en STEM, aún así, la mujer está como todavía replica un poco este rol más desde la delicadeza, desde lo que, no tanto desde lo manual. Eso. No me acuerdo quién hizo la pregunta, pero cualquier cosa siempre nos puedes escribir a la fundación también, quienes somos quienes nos dedicamos a hacer esto todos los días, quienes hacemos también estas capacitaciones, tanto docentes como trabajando directamente con los chicos y chicas, que eso es lo que hago yo. Em, Porque hay que entender desde lo que es un estereotipo hasta cómo eso ha afectado tu desarrollo socioemocional. Y, y es algo complicado. No es algo que se va a hacer en una sesión tampoco, es un trabajo constante. Eso. Gracias, Fernanda. Pasamos a la última pregunta, yo creo, por la hora. Jacqueline, por favor. No, mira, más que pregunta, le quería compartir a la colega de Coquimbo. Nosotros desarrollamos un proyecto Mineduc que finalizó este año y que nos permitió acompañar a estudiantes a través del primer semestre del módulo sello, pero además se vinculó con actores del sector productivo, donde, por ejemplo, gente del terminal Puerto Arica venía en ese, digamos, en ese grupo y le daba a conocer la importancia del rol de las mujeres en el puerto, un lugar absolutamente masculinizado, pero de cómo también era la realidad misma, digamos, al cumplir funciones dentro de ese espacio, como también al revés, digamos, en otras situaciones, y porque muchas veces también muchos estudiantes vienen con prejuicios familiares por religión, por distintas razones. Entonces, también los docentes que entregan las materias tienen que tener, porque los docentes se les califica desde la presentación del currículum, pero digamos, desde cómo va finalmente a llevar a práctica la clase. Y muchos también obedecen a sesgos también personales, que no lo hacen ni mejores ni peores, pero profesionalmente, pero esos sesgos también se replican a los estudiantes. Por tanto, es bueno quizás ahí neutralizar con la participación de entes externos que obviamente parten por también una coordinación con la institución, y en eso te puedo compartir el proyecto para que lo veas y si te tinca poder presentarlo en la próxima postulación, porque de verdad que nosotros tuvimos un resultado bastante favorable porque hicimos una encuesta de entrada y una de salida con los estudiantes que participaron en el proceso. Y muchos indicaban que esto de género no lo entendían, que los estereotipos, conceptos que eran un poco extraños y que en realidad no eran, que estaban, digamos, de alguna manera muy viciados o manoseados también socialmente. Entonces, que por esas razones quizás no se identificaban, pero entendían que esto era básicamente hablar de las brechas, de las desigualdades, de las condiciones efectivamente para hombres y mujeres, no solamente en este país, sino que en gran parte del mundo. Y eso en lo práctico, digamos, se entendió de esa manera. Por tanto, yo creo que es bastante bueno quizás que la colega o quien quiera, digamos, y que le pueda servir, por supuesto, se le pueda compartir. Eso. Qué buenos espacios de colaboración. Bueno, yo creo que estamos en la hora que estaba programada para el cierre. O sea, agradecemos mucho a todas las personas que se conectaron y especialmente a Trinidad y Fernanda por compartir los interesantes hallazgos de su estudio y como bien decía Trinidad, nos parece súper positivo más que se genere esta instancia de colaboración final, porque como decía Alex al comienzo, es un tema de mucha relevancia para el Consejo y nos interesa generar esta sinergia, así que muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Ahí
Apertura a todos, quedamos en contacto. La idea acá es seguir preguntándonos, problematizar y buscar otras formas de impactar. Así que invitadísimos a hablar con la fundación, a hablar con nosotros en todos estos espacios cibernéticos están nuestros correos. Así que siempre estará a disposición quienes quieran trabajar por una educación equitativa para todos y todas, estudiantes hombre en carreras feminizadas, estudiante mujer en carreras masculinizadas, y que un día simplemente sean carreras.